adelante. Hola, Rox, Norma Palacios de Cáncer. Muchas felicidades por tu película. Pues ahora sí que quiero irme por el principio, que nos platiques un poco de dónde surge pues esta idea de contar estas historias a través de la lluvia y qué representa la lluvia para ti. Bueno, este es un guión que me cayó en las manos y que era como algo que yo había estado buscando durante muchísimos años. Una historia que realmente me moviera mucho. Esta historia está escrita por una gran escritora que se llama Paula Markovich, que es también poeta, cineasta, pintora. Y me compartió esta historia, que era una historia de cierta manera medio personal para ella, y pensé que cuando me la había compartido era como más como para que yo la leyera y le diera como mi punto de vista, y la leí, me encantó y la empecé a hacer mía. Ella me la cedió con todo el amor del mundo, y lo que me sedujo mucho de esta historia fue que son 6 historias que se entrelazan, pero al mismo tiempo es una sola película, y es una película que tiene como muchos sensaciones de la condición humana. Hay esperanza, hay desesperanza, hay alegría, hay tristeza, hay amor, hay desamor, y eso fue algo que desde niño, tenía como interés de contar en el, creo que sí me escucho, ¿no? Sí, y es una peli que habla de eso, y la lluvia entró después, porque en el guión original no venía. Cuando yo crecí en una ciudad como la Ciudad de México, donde hay millones de habitantes y que es la tercera ciudad en la que más llueve y la que menos preparados estamos. Nosotros como mexicanos salimos siempre sin paraguas, sin nada, y la lluvia es una metáfora muy linda para reflejar distintos estados de ánimo. Entonces era como una buena metáfora de lo que estaban viviendo los personajes y como un cobijo y un hilo conductor de estas 6 historias que se entremezclan como las millones que hay todos los días. Entonces la lluvia realmente lo que hace es eso, empaparnos, limpiarnos, querer tocarla, sentirnos nostálgicos, y me parecía que era un vehículo visual increíble para contar una historia. Fue un problemón el rodaje, porque me metí en camisa de 11 varas con las lluvias, pero en realidad es una película que creo que cuando la ves te da esa sensación de frialdad y de lo que es la lluvia en esta ciudad, ¿no? Muchas felicidades, gracias. Al contrario. Marcano de Reto de Silver Geek, para ti, ¿cuál fue tu historia favorita y por qué? ¿Con cuál sentiste una mayor conexión personal y por qué? Híjole, no me hagas esa pregunta porque, o sea, a ver, todas tienen algo de lo que me enganché. Es una buena pregunta porque también como cineasta siempre he sido como un poco discrepo cuando dices es que tienes que haber vivido las cosas y todo. Yo creo que los seres humanos nos conectamos con el corazón, o sea, yo no tengo que haber nunca matado a alguien o haber disparado una pistola o encontrarme en una condición cualquiera. Y lo que me gustó de las 6, y lo digo con la mano en el corazón y con seriedad, es que de todas tienen algo que yo soy. O sea, siempre me he emocionado, me he enamorado, me he desenamorado, he tenido frustraciones, he tenido desesperanzas, y todas tienen un pequeño velo, digamos, de el corazón, digamos, de estos seres humanos. Entonces, realmente quedarme con una historia sería como injusto, porque lo que quería era que se lograse como una película, no 6 pequeñas historias. Y una cosa que me gusta, o que me gustaba también desde el papel, que espero se haya logrado, es que sean historias abiertas, donde realmente no haya un final dramático. Estos personajes no les cambió la vida, es una situación que vivieron simplemente, sintieron algo y la vida sigue, claro. Eso es un poco lo que quería, y mucho de la respuesta o del posible final o de la posible favoritismo por alguna de las historias se los dejo a ustedes, que son los que ven la película y dices, yo me conecté más con el taxista que sintió horrible por una situación y el absurdo de estar viviendo otra situación y creer que él tiene el derecho y su mujer no. O sea, cada uno va a engancharse con algo, pero creo que todas tienen esa condición humana que hace que sea de fácil lectura para cualquiera. Gracias. A ti.
adelante. Eduardo Velázquez. Perdón, iba Vega y ya lo perdón. contigo. No. Hola, soy Beca de Fuera de Foco. Mucho gusto y gracias por tu película, la verdad me fascinó. Y algo que me encantó fue la idea de querer empatizar y estos pequeños momentos de empatía, de conexión en una urbe tan grande. Por eso me llamó tanto la atención el personaje de Suki, que también viene de Osaka, que es una ciudad enorme y que también se puede sentir igual de perdida, igual de fría, igual de desconectada con el mundo que la rodea. ¿Puedes decirme cómo escogiste crear a este personaje, específicamente a Suki? Pues un personaje también es algo muy interesante porque un personaje de la película es la ciudad, efectivamente. Y Suki es como un ángel que te encuentras en un puente en el viaducto cuando tu cotidianidad, de parte de Héctor, es todas las noches pasar por ese mismo puente y de pronto veo maravillado un ángel que está parado en un puente que representa todo lo que yo nunca he vivido, digamos, nunca he conocido, o sea, es como el lado opuesto del mundo en un microcosmos, ¿no? Y ella está sufriendo algo que él no entiende, pero que al mismo tiempo le seduce. Suki es un personaje que siempre lo trabajamos un poco, también le quiero hacer un homenaje a ella, porque a la actriz que se llama Mayuko, ella no es actriz, es bailarina, de hecho, y fue un casting bastante complejo porque yo quería a alguien que obviamente tuviera el acento, que no fuera un estereotipo también y caer en un cliché de lo que representan los japoneses en eso, que hay una cultura además y una comunidad muy grande en este país, y fue alguien que se acercó conmigo de una manera muy noble, dejándose seducir un poco por esta incomodidad que representa ser japonés en la Ciudad de México, donde el idioma es radicalmente diferente, no hay manera, un poco también usábamos cosas que nos moríamos de la risa, los dos decían, o sea, ¿por qué viniste a vivir a México? O sea, y fue una historia bien linda porque ella bailaba, su tío tenía una conexión con México por algún caso en particular, y cuando ella llega a México comparaba las letras en las calles y yo decía, no me imagino un personaje en medio de un puente llorando, con todo ese background inmediato, porque ella llegó a México hace poco relativamente, tanto el personaje como ella, entonces me machaban muy bien la personalidad de la actriz con la personalidad que yo quería crear en el personaje, que era alguien que está incómodo, que extraña su país, pero que al mismo tiempo encuentra en una noche a alguien con el que se conecta de una manera muy particular y que probablemente nunca más se vuelvan a ver. Y se dieron un beso sabiendo que ella está enamorada de su novio japonés y este chico, no sé si está enamorado de ella o de lo que representa este ángel japonés en medio de una ciudad, ¿no? Ahora sí, Eduardo Velázquez. Desde el principio me llamó mucho la atención esta parte de la ciudad, de mostrar la ciudad lloviendo, como ahorita no me sorprende que hayas dicho que es un personaje, porque sí, bien cualquier cineasta se pudo haber ido por la simple de escenas cerradas, pero tú siempre te encargas de mostrar la lluvia, la ciudad. ¿Qué tan complicado fue eso? Creo que ya no volveré a filmar ninguna secuencia en mi vida con lluvia, y debo de contar también que ellas me aguantaron muchísimo y todo, porque filmamos además en época de lluvias y pasaban cosas muy mágicas desde que estábamos trabajando el guión con Paula. Me acuerdo mucho que estábamos en un café, había sol y empezamos a hablar y a discutir del guión y todo, y empezaba a llover. Siempre había como una situación. En el rodaje hubo muchas secuencias que ustedes ven que es lluvia real. Nos agarró una lluvia torrencial muchas veces, y que de pronto ya cuando estábamos con la mitad de la secuencia se paraba la lluvia y era traer todo para que nosotros generáramos un poco, pues tratar de que hubiese una continuidad también en ese sentido. Fue muy complejo, fue también, obviamente, como sabemos, el agua es un tema muy delicado y tratamos de cuidarlo lo máximo que podíamos, siempre ensayábamos todo en seco. Tratábamos realmente de mojar los pisos, las paredes, porque son cosas que uno no piensa hasta que estás filmando. O sea, tú dices, ay sí, le pongo lluvia en primer plano, pero no, porque en segundo plano se ve toda la barda seca, la calle no está mojada. O sea, se empezó como a complicar en términos de producción, pero lo que tratamos de hacer fue resolverlo, pues eso, con una preparación bastante intensiva, con un equipo de efectos especiales que así dieron la vida
porque fueron rodajes de noche, el frío, los actores también pasaron unas condiciones por la misma lluvia que generaban cosas que a mí me servían tramposamente como director, pero al mismo tiempo era horrible, o sea, tener a la pobre de Arcelia a las 4 de la mañana caminando en una lluvia torrencial, era algo que a mí me calaba mucho como director porque la veía y se me partía el alma, ¿no? Entonces, realmente la lluvia nos ayudó también a generar un clima en la película de densidad, lo digo en el buen sentido, donde todo el equipo tenía que estar comprometido porque es una película que no aguantó mucha gente, o sea, realmente fue muy difícil de rodar, se ve muy fácil, vuelvo a repetir lo de la lluvia, pero nos enfrentamos a cosas, vientos, lluvias reales, lluvias falsas, una ciudad mojada, o sea, me costó mucho, pero creo que era lo que la película necesitaba. Muchas gracias. A ti. Hola, Itzel de Bogart Magazine. ¿Cuáles fueron tus principales referentes? Porque, o sea, por ejemplo, ahorita se habla mucho, ¿no? De que la ciudad como una protagonista, pero no me remite, la verdad, como a cineastas, ¿no? O sea, porque siento que no romantizas y a mí me gusta mucho que no haya como el ángel, el monumento a la revolución, y que aún así se siente que la ciudad sea una protagonista, y creo que a lo mejor lo más fácil sería decir como Woody Allen, pero no, la verdad es que no me remite a eso, me remite a algo diferente, algo que yo lo siento como fresco. La construcción de personajes, la verdad es que por alguna razón pienso en un cortometraje de Ruiz Palacios que se llama Verde, pienso en Ciudades Oscuras, pero pues no sé, para ti, ¿cuáles fueron tus referentes? Pues yo soy un cinéfilo pedernido y un lector voraz, así que te podría dar millones, pero en realidad una de las cosas que más me sedujo fue que cuando empezamos a plantear que esta obviamente película sucedía en la ciudad en la que yo crecí, no quería ver los lugares que yo he filmado 1000 veces, ¿me explico? O sea, quería ver esa ciudad que está presente, que nunca vemos, la esquina que he pasado millones de veces pero que nunca ha sido filmada. Y una de las cosas que me ayudó mucho, que me cuestioné muchísimo durante mucho tiempo y que creo que fue una elección correcta, fue utilizar un fotógrafo, un cinefotógrafo extranjero que tuviese una visión un poco más fresca de lo que el 99% del crew teníamos, porque claro, es muy fácil, quiero el personaje de la ciudad, me voy al Ángel, me voy al Zócalo, filmo en la calle de 5 de Mayo donde se han hecho el 80% de las películas de cine mexicano, y queríamos salirnos un poco del estereotipo de esa ciudad, ¿no? Y generar cosas que además tampoco se sintieran extranjeras, ¿no? Sino que fuera nuestra misma ciudad donde estos personajes, que son pequeñas fotografías con eso, visuales, ¿no? De cada una de las historias, tuvieran una coherencia. O sea, el tipo, el taxista, es un taxista que antes tenía otra profesión, desafortunadamente en un recorte de estas empresas, perdió su trabajo, lo liquidaron, se pudo comprar un taxi como para salir del paso, pero vive en una casa que probablemente heredó, no es una casa promedio, digamos, pero está descuidada. O sea, fueron como muchos detalles de construcción del personaje, de la ciudad y de un diseño de producción de Sandra Cabreada, donde tratábamos de que fuera realista, pero luminoso en una ciudad que es muy oscura. No sé si... Sí. Hola, ¿qué tal, amigos Cinete? Estamos con Rodrigo García aquí presentando el largometraje Lluvia. Rodrigo, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Rodrigo, mucho se ha hablado que tu película La ciudad es su protagonista, pero hay un segundo protagonista, a mi parecer, tan importante como la ciudad, que es el sonido. Pocas películas mexicanas actuales, no tan actuales, tienen diseño de sonido tan cuidadoso y tan planeado como la tuya. ¿Cómo fue llegar a esta planeación del sonido para la película? Muy buena pregunta. La verdad es que el sonido siempre fue una obsesión para nosotros, porque la lluvia suena de distintas maneras. La lluvia es un elemento sonoro que no es lo mismo cuando pega en una lámina, cuando pega en algo sólido, cuando pega en la calle, y un poco lo que tratamos de buscar es que generara también sensaciones de lo que los personajes están viviendo a través del sonido. Por ejemplo, fue un trabajo muy extenso en
cómo nos metíamos a la cabeza de los personajes, cómo manejábamos de pronto ciertos sonidos, cómo manejábamos desconexiones de las cosas que estaban pasando emocionalmente en nuestros personajes a través del sonido. Fue una construcción de muchos pequeños detalles que fueron generando sensaciones y sonidos extraños que no tienen que ver necesariamente con lo que estás viendo en la película, pero que cuando la ves contra la imagen te genera una emoción, una sensación muy distinta que simplemente poner como la lluvia y todo. Tratamos de salirnos un poco del sonido clásico. Hicimos un diseño de sonido un poco más arriesgado, más pensando en la historia. Es un sonido que no acompaña la historia, sino que forma parte de la historia, que genera emociones, que genera tristezas. El diseño de sonido lo hizo Javier Umpierrez y la grabación de rodaje la hizo Raúl Locatelli, que con la mano en el corazón me atrevo a decir que son los dos profesionales de sonido en México pues, más top que hay, porque desde el segundo cero, cuando leí el guión, dije, esto va a ser imposible para tener ni un diálogo se dobló. O sea, ni un diálogo está doblado en la película, todo es sonido directo, rescatado, con lluvias torrenciales, con lluvias reales, lluvias falsas, generando ambientes diferentes. Realmente el trabajo que se hizo fue impresionante. Pasando esta primera etapa de como la parte del sonido directo, entramos a toda la parte de postproducción, donde Javier empezó a probar cosas y trabajamos en equipo muy de la mano con el músico, porque la música tiene también como acentos musicales que parecen que son como diseño de sonido, pero en realidad son notas sostenidas. Queríamos también una música que no fuese el cliché, digamos, de la música que normalmente utilizas en la ciudad, sino que tuviese como ciertos elementos que la lluvia también formaran parte de los instrumentos que elegimos, que fueran instrumentos de viento, que fueran cosas como muy graves, que también en ciertos momentos cuando la lluvia estábamos como en un interior sonaban como de manera diferente. Entonces fue como buscar en el sonido de una manera inteligente cómo podíamos apoyar la parte narrativa más que solamente la parte sonora. Me decías algo también muy importante, Ramiro, hace música siempre muy ad hoc para ambientar la ciudad. Y aquí juega con demasiados elementos que se puede confundir con la lluvia, pero se percibe el instrumento y eso hace que la lluvia agarre otra resonancia. ¿Por qué llegaste a Ramiro cuando no mucha gente a veces se arriesga a llegar con él? Yo fíjate que Ramiro y yo tenemos una colaboración, digo, somos amigos desde niños. Esta es una película hecha de amigos también, o sea, toda la gente que colaboró conmigo son gente que me conoce de toda la vida, y Ramiro y yo teníamos como muy claro que esta película no era una película fácil musicalmente hablando. Era una película que queríamos que, como dicen los ingleses, menos es más. No queríamos unas grandes orquestas, no queríamos como muchos instrumentos. Él hizo una selección cuidadísima de qué instrumentos eran los correctos, y algo que no es obvio, tal vez no se percibe, pero que es muy interesante, es que cada historia tiene su propia iconografía musical, donde los instrumentos son los mismos, aunque estás cruzándote con una historia y con la otra. Él logró esta conexión musical donde realmente te plasma que es una sola película, pero cuando vas viendo las individualidades musicales, te das cuenta que no. O sea, si pegáramos los tres fragmentos de una historia de la peli sin espolear, ¿no?, te darías cuenta que hay una coherencia y un avance sonoro en la música, pero que a la hora de fragmentarlo parece que se está pegando con la siguiente secuencia, y no es cierto. Entonces fue un trabajo realmente maravilloso que hizo durante casi un año. Estuvo componiendo la música y nada, es de las cosas que más orgulloso me siento de la película. Tienes un casting soñado. Tienes actores que por sí solos soportan películas y que tienen hasta pequeños beats contigo en pantalla. Sí. ¿Cómo fue conjuntar este cast? Creo que una de las cosas que más afortunado me puedo sentir de Lluvia como película es el amor tan grande que recibí de parte de los actores y de todo tipo de actores. Actores naturales, que son
primerizos, digamos, con primeras aproximaciones al cine y actores tan consagrados como los que hay en la película. Nadie nunca se quejó, nadie nunca tuvo un desplante, al contrario, se armó una camaradería muy interesante. Era una película compleja porque al ser una película coral, un actor no puede en una fecha y entonces era como todo un rompecabezas, pero siempre en función de la película. Fue también para mí muy enriquecedor el hecho de tener distintos métodos de trabajo, porque como bien mencionas, hay actores que sostienen películas, que tienen un método de trabajo muy particular, pero tal vez la otra persona tiene otro método y hay un actor natural. Entonces era mezclar un poco, hicimos mucho trabajo de mesa con cada uno de ellos, como podíamos, porque fue prepandemia un poco, pero ya también en la pandemia nos agarró un cachito de la preparación de la película y el final de la pandemia, entonces muchos fueron como zooms muy largos, más que nada de platicar cómo veíamos a los personajes, cómo nos los imaginábamos, desde ¿por qué traería yo este vestuario y no este? ¿Qué pensaba en ese momento? Ese tipo de trabajo que para mí también ayudó mucho a que cuando llegásemos al rodaje fluyera muchísimo. Fue un rodaje, a pesar de las condiciones difíciles de filmar de noche, con la lluvia y todo, pues cargado de amor, con los actores, con mucho diálogo cercano, de probar cosas, también improvisamos mucho, ¿no? En el sentido de sorprendernos con cosas que estaban sucediendo a la hora de estar filmando, ¿no? Y creo que lo que más orgulloso me siento de la película es que se logró un tono general actoral, que era muy complejo, que no hubiera como dispares y que realmente las historias, a pesar de ser emocionalmente muy distintas, tuviesen como esa misma lectura, digamos, de principio a fin. Me gusta mucho la historia del taxista, que sirve de cohesión a todas las historias y que también sirve para punto de fuga para el espectador. ¿Cómo fue dividir esta historia en esos momentos precisos? Porque permite al espectador también bajar un poco el drama, instalándose en otro tipo de drama. Claro. Fíjate que es un trabajo que también debo mencionar que hubo un trabajo de edición fuertísimo. Es una película muy vertiginosa en el sentido de que brincas de una a otra. Y lo que me sedujo, digamos, de la parte específicamente de esa historia es la contradicción en la que él vive, ¿no? O sea, en un día lo ves como pues, medio de mal humor, porque la lluvia no le conecta, y de pronto te dicen un pasajero que lo lleves a tu casa. Es como una situación ya de entrada totalmente coincidente, surrealista, bizarra, y encima de todo, yo espectador me voy cayendo y digo, pobre, me empiezo a conmover con él y todo, y me doy cuenta de una vuelta de tuerca donde realmente entiendo su frustración desde el principio. Entonces es algo como muy, muy bonito, que no quería obviarlo, quería que fuera sutil, quería que fuera como un increchendo para que pudiésemos generar eso, ¿no? Con el taxista, digamos, arrancamos y de cierta manera cerramos un poco todo el contexto porque la vida sigue. El tipo va de nuevo al hotel, no sabes con quién, está fumando, su vida siguió, ¿no? Y está abrazado de su esposa. Es un poco como esta sensación de ser empáticos aún en esas circunstancias, ¿no? Otro tema que me parece muy interesante es que pareciera que hay una obsesión en México por cerrar las historias. Siempre pareciera que es de manual, tenemos que cerrarlas. Sí. Corres un riesgo muy grande con esta película en ese sentido y que aparte le funciona de maravilla, porque igual que la lluvia, las historias no acaban en una noche. ¿Cómo fue para ti tomar esta decisión? Que viene del guión, supongo, pero para ti como director de... No, fue una de las cosas que nunca estuve dispuesto a negociar porque quería ser a ustedes, los espectadores, partícipes de esos finales. ¿Qué estará pasando con Suki? ¿Qué estará pasando con el taxista ahorita? ¿Dónde estará? Y realmente son historias que no le cambian la vida a los personajes, los hacen sentir, los hacen tener momentos luminosos, unos más oscuros, otros amorosos, pero la vida sigue, o sea, al día siguiente va a ser lo mismo, la lluvia sigue cayendo y te va a mojar de maneras diferentes. Te va a mojar riéndote, besando a tu novia o peleándote con ella o en una circunstancia que no ibas preparado y estás empapado y no tendrías que estarlo. En fin, creo que fue muy consciente el hecho de dejar abiertas las historias, no inconclusas, abiertas las historias en la película. Me gustan mucho tus imágenes.
Gracias. Tengo muy grabada esta imagen donde vemos el resquicio de techo y se ve a contraluz la lluvia, unas imágenes hermosas que tiene, que también nos recuerda cuántas veces nos hemos refugiado bajo la lluvia en la ciudad. Es una película muy citadina. ¿De dónde viene tanto amor a la ciudad cuando a veces es también tanto odio? Bueno, crecí en esta ciudad, la conozco muy bien y me he mojado 1000 veces. Y por eso me daba risa eso, porque decía, los mexicanos somos los menos preparados para la lluvia. Y es la tercera ciudad, hace 3 años, este dato me llamó mucho la atención, hace 3 años fuimos la tercera ciudad que más llovió en el mundo. Y si tú te fijas, te subes a un taxi, te subes a un pecero, te subes al metro, la gente no va preparada, nadie lleva paraguas, muy rara vez, ¿no? Es como de abuelito, supuestamente, ¿no? Nadie lleva un impermeable, y en esta ciudad pasa eso, puede estar un día soleado y a los 5 minutos empieza a llover. Entonces ya la hicimos como parte de nosotros, ¿no? Somos inertes. ¿Y qué hacemos? Nos buscamos dónde refugiarnos. Y es un poco la metáfora de los personajes. Todos los personajes, si te fijas, están buscando refugiarse en algo. Y ya para finalizar, vas a Morelia. ¿Y cómo te sientes con esta selección? ¿Y para dónde va Lluvia después? Pues la verdad, me siento muy afortunado. Morelia para mí siempre ha sido el festival por excelencia. Hay muchos ahora, también debo decirlo, en México, y lo cual se celebra. Y me siento muy halagado de poder estrenar la película ahí, porque ahí de hecho recibimos un reconocimiento con Impulso Morelia, que es en una etapa previa de la película, fuimos seleccionados afortunadamente, y estrenarla en ese festival rodeado de tantos colegas, de toda la gente, digamos, que amamos el cine, pues nada, es un sueño hecho realidad para mí, que viene ahora lo más importante para mí, que es que todos ustedes vean la película. Rodrigo, muchas gracias, te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Esperemos que Lluvia llegue pronto a las grandes audiencias. Muchas gracias.